Alabado, glorificado sea su santo nombre por las eternidades. Bendito Señor, le agradecemos por la vida, le agradecemos por este día santo y también le agradecemos, Señor, por esta nueva semana. Queremos, Señor, estar en su gracia, recibir sus bendiciones y que lo que digamos, hagamos, sea para honra y gloria de su nombre. Bendiga a su pueblo en la faz de la tierra. Acompáñenos cada momento de nuestra vida y permite que lo que vamos a escuchar sea guiado por el poder del Espíritu Santo. Se lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a leer una parte de meditaciones matinales, la maravillosa gracia de Dios. Y dice aquí, en la página 255, nos hace vencedores. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Cristo no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores han de manifestar una fe de la misma naturaleza perdurable. Han de vivir como Él vivió, obrar como Él obró, porque dependen de Él como el gran artífice y maestro. Debemos poseer valor, energía y perseverancia, aunque obstruyan su camino imposibilidades aparentes. Para su gracia han de seguir adelante, por su gracia han de seguir adelante, en vez de deplorar las dificultades, son llamados a superarlas. No han de desesperarse de nada, sino esperarlo todo. Con la áurea cadena de su amor incomparable, Cristo los ha vinculado al trono de Dios. Que sean suya la más alta influencia del universo, que emana de la fuente de todo poder. Han de tener poder para resistir el mal, un poder que ni la tierra, ni la muerte, ni el infierno pueda dominar. Un poder que los habilitará para vencer como Cristo venció. Deseado de todas las gentes, página 634. La inspiración registra fielmente las faltas de los hombres, buenos que fueron distinguidos por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltan. Dice, sus defectos resaltan. A ver, la inspiración registra fielmente las faltas de los hombres, buenos que fueron registrados por el favor de Dios. En realidad, sus defectos resaltan más que sus virtudes. Los hombres a quienes Dios favoreció y a quienes confió grandes responsabilidades, fueron a veces vencidos por las tentaciones y cometieron pecados, tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuentemente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros para que nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa podríamos desesperar por nuestros errores.
y fracasos. Pero vieron cómo lucharon otros con desaliento como los nuestros, cómo cayeron en la tentación, como nos ha ocurrido a nosotros. Y cómo, sin embargo, se reunieron y llegaron a triunfar mediante la gracia de Dios. Nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia, así como ellos. Aunque vencidos algunas veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios. También nosotros podemos ser vencedores mediante el poder de Jesús. Qué maravilla cuando llegamos a confiar solamente en la gracia poderosa del Señor Jesús, en la victoria que el Señor Jesús obtuvo en la cruz del Calvario, y también la victoria que nos aseguró a nosotros la resurrección. Cuando resucitó al tercer día, ganó la victoria. La muerte fue vencida y nosotros tenemos que confiar en ese poderoso Jesús. Y por su gracia, Dios nos va a hacer triunfadores. El Señor Jesús nos va a hacer triunfadores igual que Él. Que Dios nos ayude y que podamos vivirlo, que eso sea nuestro diario vivir, sea nuestra práctica cada momento de nuestra vida. Bendiciones y que nos ayude mucho para poder subsistir los momentos más difíciles cuando las tentaciones nos quieren dominar. Hasta pronto, mis hermanos. Amén. 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 Hermana Rosita, ¿puede hacer la otra oración? Vamos a orar entonces. Amadísimo Padre Dios que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque nos diste una buena semana, Padre, aquí estamos. Gracias, Señor, porque tú nos has sabido cuidarnos, como tú siempre lo dijiste en tu palabra y lo has dicho, que nos cuidarás y creemos en ti, estamos en ti, Señor. Gracias, Padre, por nuestra familia, por nuestros hijos. Yo te doy gracias por mis nietos, mis bisnietos, todo. No sé qué más pueda tenerlo, pero gracias porque tú nos has cuidado, toda la familia, mi Dios Padre. Perdona cada uno de nuestros pecados, Señor, que cometemos a diario. Pero te rogamos y te suplicamos, Señor, perdón. Y nos ayúdanos, Padre, un día no pecar nunca más contra ti, ni contra nadie, Padre. Señor, en este momento estamos en tus manos. Hay muchas cosas que están sucediendo, pero tú tienes el único que tiene todo el poder para detenerla, es tú, Señor. Si tú la dejas seguir adelante, es porque hacen todos los deseados. Y te rogamos, Padre, que nos guarde de toda la maldad de este mundo. Acompáñanos, cuídanos, protégenos, Señor Jesús. Y permite que hagamos tu santa y divina voluntad, porque creemos en ti, Señor. En este momento vamos a tener un sermón, vamos a decir, Padre, permite que podamos comprenderlo conforme a tu santa y divina voluntad y ponerlo siempre delante de nosotros y aprender de él cada día. Llena y bendice al predicador. Permite que tus palabras sean las que él pueda sacar de su boca, oh Dios. No haya palabra humana. Quédate con nosotros en esta noche y danos la salvación, Padre. Permítenos comprender todas las cosas conforme a tu santa y divina voluntad. Quédate con nosotros en el dulce
nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Hermana Elizabeth. Amén. Como Jesús no hay otro amigo. Como Jesús no hay otro amigo. Ni uno hay, ni uno hay, que lleve nuestro dolor consigo. Ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo. Ni uno hay, ni uno hay. No hay amigo tan noble y digno. Ni uno hay, ni uno hay, que es a la vez justo y benigno. Ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo. Ni uno hay, ni uno hay. Ay, santo que haya desamparado. Ni uno hay, ni uno hay. Oh pecador que haya rechazado. Ni uno hay, ni uno hay. Nuestras luchas conoce todas, nos guiará hasta el mismo fin. Como Jesús no hay otro amigo. Ni uno hay, ni uno hay. Huye cual ave. Huye cual ave a tu monte. Alma abrumada del mal. Allí en Jesús, clara fuente, lava tu lepra mortal. Huye del mal vergonzoso. Clame tu ser temeroso. Cristo te ofrece reposo. Oh alma abrumada del mal. Oh alma abrumada del mal. Quiere el Maestro salvarte, tu llanto enjugará. Promete nunca dejarte, defensa fiel te será. Ven pues va el día volando, no andes más suspirando.
ni te detengas llorando. Tus males Jesús quitará. Tus males Jesús quitará. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Pues voy a hacer otra oración y Ricardito empieza con otra oración. Más oración, como dijo la hermana Elizabeth. Así tenemos la presencia de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por las alabanzas y las oraciones que tú permites que lleguen a ti. Mira a nosotros pecadores, Dios, que tratamos de estar contigo y a veces te fallamos y te pedimos perdón. Por favor, conéctanos a ti. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos a entender que tú estás pronto a venir y nosotros tenemos que corregirnos con tu ayuda. Gracias por tu amor y quédate con nuestros hijos y nuestros seres queridos. Y yo sé, Ricardo, ahora que va a ser el tema también. Queremos tu presencia, Dios. Y lo que pasó el sábado pasado con esos hombres que entraron, Dios de amor, que nos sirva de lección y podemos siempre clamar a ti. Y tú no permitas que nosotros veamos eso, Dios. Pero siempre las cosas pasan por alguna razón, no lo sé, pero límpianos de todo pecado porque queremos estar limpios ante tu rostro, Dios. Gracias, mi Dios. Si puedes perdonar a esos hombres que hicieron esa tontera tan fea, pero haz que ellos puedan volver a ti, Dios. Te suplico, Dios, que puedan escuchar en algún momento y conozcan más de ti y sepan que lo que hicieron es horrible. Gracias por tu amor y por tu cuidado y el de cuidado de los ángeles para nosotros. En tu nombre oramos. Amén, Señor, y amén. Amén, amén, amén. Amén, Dios Padre. Amén. Amén. Bien. Buenas noches a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga y les guarde. Así que vamos a entrar a este glorioso tema. Este tema tiene 3 partes, muy glorioso. Vamos a orar para pedir la guía del Espíritu Santo en este estudio. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca, le damos gracias porque podemos tener entrada al trono de la gracia en estos momentos, en estos segundos. Un grupo de tus hijos nos hemos reunido. Ya hemos despedido el sábado, ahora entramos una semana más. Ayúdanos, Señor, para este estudio podamos atesorarlo y reflexionarlo en nuestra vida espiritual. Amado Dios, así como dice Isaías 46, que usted muestra el fin desde el principio, y desde el principio usted tiene grandes verdades enterradas por siempre y serán descubiertas por el escudriñador diligente. Podamos ser esos escudriñadores diligentes ahora en este tiempo para fortalecer nuestras vidas. Gracias, Padre, recurrimos a su promesa que usted dará el Espíritu Santo si lo pedimos. Y con esa promesa, amado Dios, lo pedimos en estas horas para que usted se haga presente, abra nuestra mente, nos dé la sabiduría que viene de arriba y de su Hijo Jesucristo. Gracias porque lo pedimos por su Hijo que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Bien, hermanos, este tema se llama Como los días de Noé, así será. Y Isaías 46, del 9 al 10, dice así. Vamos a leer ese texto completo porque es muy interesante. Vamos a Isaías, el capítulo 46, versículo 9 y 10. Dice ahí, 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas. Fíjense cómo dice, nos viene diciendo el texto. Acuérdate, acordaos, no te olvides de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Es como el mandamiento también nos dice, acuérdate,
es como Malaquías también 4 nos dice, acordaos de la ley de Moisés. ¿Se fijan? Fíjense los paralelos ahí. Versículo 10, que anuncio lo porvenir. Anuncia lo futuro, lo porvenir, desde el principio. Y desde la antigüedad, Él anuncia lo porvenir, que se repetiría la historia. Lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá. Marchitase la flor, secase la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Mire qué glorioso. Y haré todo lo que quiero, dice ahí. Y haré todo lo que quiero. Tremendo, hermanos. Ahí anuncio lo porvenir desde el principio. Y ahí en el principio del Génesis va una historia, hermano, que se repite para nuestro tiempo. Cristo habló de esta historia también en muchos textos bíblicos del Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Ahí en Lucas 17, 26 al 37, como fue en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre, y como los días de Sodoma y Gomorra. Mateo 24 también del 37 al 39 dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y en 2 de Pedro 2:5, sino que guardó a Noé, pregonero, fíjense aquí interesante, Noé fue un pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Noé fue pregonero de justicia, hermano. ¿Qué les da a entender eso? Predicó la justicia de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, predicó a Cristo. ¿Sabían ustedes que Noé también es un tipo de Cristo? Mire qué interesante. Noé, si predicó la justicia de Cristo, él también es un tipo de Cristo. Noé pregonó la justicia de Cristo. Cristo Jesús pregonó la justicia del Padre. Moisés fue un libertador, igual que Noé, predicó también la justicia de Cristo. ¿Se fijan? No es un libertador físico de su generación. El Hijo de Dios es la palabra que se hizo carne para salvar a todas las generaciones. Mire qué interesante. Noé señalaba a la gente de su generación, la señalaba, les decía a la gente de su generación que entren al arca. El Hijo de Dios nos señala también en este tiempo, está señalando a la gente a que entremos al arca del pacto donde están los 10 mandamientos. Noé entró en el arca. El Hijo de Dios entró en el lugar santo y después en el lugar santísimo, en el santuario celestial, donde está el arca del pacto. Pablo describe a Jesús como nuestro sumo sacerdote ahí en Hebreos 8, el capítulo del 1 al 7, versículo 9 y capítulo 9, versículo 12. En Génesis 6, 9, Noé, varón justo, era perfecto, fíjense, en sus generaciones, y con Dios caminó Noé. Miren, en Génesis 6:9 dice, Noé fue un varón perfecto, un varón justo, justo porque tuvo la justicia de Cristo, tuvo el carácter de Cristo en su generación. Con Dios caminó Noé, así como Enoc también caminó con Dios, así como Matusalén caminó con Dios, así como Moisés caminó con Dios, así como Elías caminó con Dios, así como Eliseo caminó con Dios. Y el Malaquías de este tiempo, el Elías de este tiempo, ahí en Malaquías 4, del 5 en adelante, viene el Elías y también caminará con Dios, porque ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14, 4, 5. Tremendo, hermano.
Con Dios caminó Noé. ¿Se fijan? Qué tremendo. Noé pregonero de justicia. Miren, hermanos, qué interesante. Aquí, en Patriarca y Profeta, la página 92. Patriarca y Profeta, la página 92. Miren lo que dice. La página. ¿No hemos repetido hoy estas mismas palabras? No solo por los impíos, sino también por muchos que ocupan los púlpitos de nuestra tierra. Esa no es la cita. Disculpen, hermano. Aquí está la cita. Se me perdió. Noé, pregonero de justicia. Noé dice así. Aquí está. Noé, mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras demostraban su sinceridad. Así se perfeccionó y manifestó su fe. Dios al mundo el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Todo lo que poseía lo invirtió Noé en el arca. Cuando empezó a construir aquel inmenso barco en tierra seca, multitudes vinieron de todos los rumbos a ver aquella extraña escena y oír las palabras serias y fervientes de aquel singular predicador. Cada martillo dado a la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Y como la historia se repite, que es lo que fue, lo mismo que será, Dios hace que la historia se repite. Romanos 15:4, lo que se escribió para nosotros los que vivimos en los últimos días finales de la historia. Cuando lleguemos a la etapa final, la historia pasada se repetirá. Mire qué interesante. Mientras Noé daba al mundo su mensaje de amonestación, sus obras. Por eso la predicación va acompañada con las obras, hermanos, tan unidas. Sus obras demostraban su sinceridad. Así perfeccionó y manifestó su fe de Dios al mundo, el ejemplo de creer exactamente lo que Dios dice. Tenemos que tener esa relación. En la medida que predicamos la palabra de Dios, nuestras acciones de fe tienen que ir acompañadas en la predicación. Qué interesante. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 6, hermano, ahí en Génesis. Recordemos que el Señor muestra el fin desde el principio. En Génesis 6, fíjense, capítulo 6, Noé construye el arca. Estas son las generaciones de Noé. Varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos. 3 hijos engendró a Sem, Can y Jafet. Así se pobló la tierra después del diluvio. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. A causa de ello, he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, dice, y la harás aposento, le harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, fíjense,
de 300 codos la longitud del arca, y de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Y una ventana harás al arca, fíjense eso, una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba del techo, ¿ves? Arriba, la parte de arriba del techo. Y pondrás la puerta, dice, del arca a su lado, al costado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Aquí hay un mensaje, hermano, tremendo aquí, aquí está el mensaje, hermano, aquí está el mensaje del cuarto ángel, del primero, segundo, tercero y cuarto ángel, hermano, que se conecta con Apocalipsis. ¡Qué maravilloso! Mire, el Señor nos da a conocer los mensajes que debemos predicar. Una ventana arriba era que alumbraba toda el arca, iluminaba todos los aposentos, todos los aposentos de todos los animales. Había luz para toda el arca en esa ventana que estaba arriba. ¿A quién representa? Dice Apocalipsis 18, que la tierra fue llenada con la gloria de Dios, iluminada con la gloria de Dios. Eso representa el derramamiento de su espíritu, del cuarto ángel, hermano. La lluvia tardía que el Señor le dará a su pueblo, y la tierra será llena de la gloria de Dios. Iluminará el mundo. Dice ahí también, y pondrás la puerta del arca al lado. Número 2, la puerta, una puerta grande, ancha al lado. Se fijan, ¿y la puerta quién es? Cristo es la puerta, Apocalipsis 10. Yo soy la puerta. ¿Se fijan? El Señor es en la puerta de la gracia, así como estuvo abierta la puerta durante 7 días para que el mundo entrara. Así también la puerta representa a Cristo, el lugar santísimo del santuario celestial, donde la gracia todavía está abierta para todos los seres humanos, para que entren al santuario que está en el cielo. La puerta de la gracia estaba al costado. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso bajo, segundo y tercero. El mensaje primero, segundo y tercer ángel. Ahí está el mensaje del tercer ángel, está el mensaje del cuarto ángel que ilumina la tierra con su gloria. Está la puerta ahí al costado, que es la gracia de Cristo, que nos invita con los brazos abiertos a adentrar para poseer la justicia de Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria. Versículo 17, he aquí que yo traigo un diluvio, ¿ve? Viene una crisis, hermano, para este tiempo. Una crisis de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida. Y debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de todo carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengas vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Mire qué interesante, mire qué glorioso. Voy a leer una cita en Patriarca y Profeta, la página 81. Mire lo que dice de la condición. Página 80 de Patriarca y Profeta. Dice así: la poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. La poligamia
O sea que el hombre no se conformó con una mujer, sino que tuvieron más de una mujer como hoy en día. ¿Se fijan? Se practicaba la poligamia. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos y como resultado aumentaron rápidamente los delitos y la desgracia. No se prestaba el vínculo matrimonial, no se respetaba el vínculo matrimonial como hoy en día. No se respeta el vínculo matrimonial. Cada uno toma su pareja y convive. Pero hoy día casi nadie se casa. Son muy poco la gente que se casa. La gran mayoría vive con su pareja y puede tener otra pareja por fuera también, como los días de Noé. No se respetaba el vínculo matrimonial ni los derechos de propiedad, hermano, ni los derechos de propiedad. Así está llegando el mundo hoy en día. Cualquiera que codiciaba las mujeres o los bienes de su prójimo los tomaba por la fuerza. ¿No está llegando así el mundo? Y los hombres se regocijaban en sus hechos de violencia. Gozaban matando animales. Ellos, los antidiluvianos, gozaban matando animales. Y como allá en esos países de Asia matan los gatos, matan los perros, se los comen, se gozan matando animales. Se gozaban matando los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles. El consumo de carne, de alimento, gratificaban el gusto por la carne, hermanos, se volvían crueles, sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Con sorprendente indiferencia. Eso es lo que lleva al consumo de carne, a ser indiferentes con el prójimo. El amor de muchos se enfriará, dice Mateo 24. Aquí hay 7 cosas, 7 características, hermano. 7 características que predominaron allá, hoy día están predominando acá. Mire qué interesante. Dice aquí que interesante, practicaban la poligamia. Ahí en 2 de Corintios, dice ahí, aquí hay dice, la poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. El Señor dio a Adán una mujer, revelando así sus órdenes. Una mujer le dio a Adán, pero ellos empezaron con el yugo desigual ahí. En 2 Corintios capítulo 6 dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Aquí interesante, porque en Génesis 6 dice, versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Ahí está el yugo desigual. De 2 Corintios 6, 14 al 18. Los hijos de Dios, los seguidores de Dios, los que adoraban al Dios verdadero, ¿qué les pasó a ellos? ¿Cómo cayeron? Ellos, dice aquí, los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, las hijas de los hombres, el otro grupo, los hijos de Dios era el grupo que adoraba al Señor, y los hijos de los hombres era del linaje de Caín. Ahí están los dos grupos, hermano. Mire qué interesante. Acuérdense que los dos grupos vienen de allá, de Génesis, cuando el Señor le dijo a nuestros primeros padres, está el árbol de la vida y está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí están los dos árboles. El árbol de la vida, que preservaría la vida eterna a Adán si era obediente. El árbol de la ciencia del mal es el árbol, segundo grupo, donde estaba el enemigo, la mezcla, el yugo desigual estaba ahí, la mezcla, la verdad con la mentira, estaba la fermentación ahí unida. Y acá en Génesis
6:2 dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Se fija? Ahí cayeron. Y en Génesis 6 me dice, ellos desobedecieron un principio, no tenían que unirse en yugo desigual, no tenían que buscar las hijas de los hombres, porque caerían, porque las hijas de los hombres no tenían a Cristo en su vida, no tenían al Cordero en su vida. Los hijos de los hombres sabían la verdadera adoración, tenían al Cordero por delante, pero ellos empezaron a mirar, a descuidar la vida espiritual, a descuidar, dejaron de mirar a Cristo y empezaron a mirar a las hijas de los hombres y se corrompieron y cayeron y se corrompió la tierra, hermanos queridos. Segunda de Corintios, miren lo que dice el capítulo 6 en adelante, 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, ¿ve? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo, ve? Los hijos de Dios eran los creyentes y se unieron con los incrédulos. ¿Qué parte tenían? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, ¿ve? Dice el Señor. ¿Se fijan? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Se fijan? Se corrompieron ahí. Se corrompieron los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas y la tierra se corrompió. Y dijo Jehová Noé, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Y miren también lo que dice 2 Timoteo, capítulo 3. Fíjense, la generación de allá de Génesis, los hijos de Dios, al mezclarse con las hijas de los hombres, cayeron en una corrupción, como vemos hoy día la corrupción en que está el mundo religioso. Todas las iglesias están con Roma papal, están en el Congreso Mundial de Iglesias, están aliados, y la iglesia que Dios le dio gran luz también está corrompida. Y aquí en 2 de Timoteo, el Señor nos da las características de ese mundo que se apartó de Dios y cayó en la mezcla, en la verdad con la mentira, y se corrompieron. Ahí en Timoteo, el Primera de Timoteo, capítulo 3, queridos hermanos, fíjense, aquí están las características de la generación en que estamos viviendo, así como en los días de Noé se corrompieron. Así también hoy día estamos viviendo. Primera Timoteo, dije. Segunda de Timoteo, parece que es Segunda de Timoteo. El capítulo 3. Aquí está. Carácter de los hombres en los postreros días. Fíjense, dice el título. El carácter de los hombres en los postreros días. También debemos saber esto, dice aquí el apóstol, que en los postreros días, los días finales, vendrán tiempos peligrosos. Ahí estamos vivimos tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ¿ve? Eso lo estamos viviendo. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural,
sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, igual que los días de Noé, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esa era la condición de los días de Noé. En la misma condición, aquí nos muestra Pablo en los postreros días que estamos viviendo. Y fíjense en el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad. Eran cristianos, practicaban la piedad, pero ahora con apariencia. Eran seguidores de Dios, pero se corrompieron. Ahora tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La negarán. A estos debemos evitar. Se volvieron hipócritas. Hermano, tendrán apariencia de piedad. Por un tiempo eran cristianos y empezaron a ver a las hijas de los hombres y se corrompieron y llegaron a ser con carácter engañoso, llegaron a tener una apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella, negarán la piedad del Señor. A esto debemos evitar. Ahí está el carácter en que estamos viviendo. El Señor nos muestra el final desde el principio, hermanos queridos, cómo se corrompieron. Y 1 Timoteo 4, predicación de la apostasía, dice ahí, pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Se diga como apostataron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Prohibirán casarse. Dice, por la hipocresía de mentiroso, por la hipocresía de mentiroso, de una apariencia de piedad, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Fíjense, prohibirán casarse. Mandarán abstenerse de alimento que Dios creó. ¿Se fijan? Esa era la condición. Y los 7 puntos que leímos ahí, se practicaba la poligamia. ¿Se fija? Prohibirán casarse, ya nadie se casa, casi todos quieren convivir, se practica la poligamia hoy en día. No se respetaba el vínculo matrimonial, se fijan, prohibirán casarse. Número 3, ni los derechos de propiedad se respetaban. 4, gozaban matando animales. Y en Éxodo el capítulo 20, versículo 13 dice, no matarás. ¿Se fijan? No matarás. Número 5, el consumo de carne como alimento los volvía más crueles y sedientos de sangre, amadores más de los deleites, hermanos. Punto 6, consideraron la vida humana con indiferencia. Mateo 24, 12, ahí dice, considerarán la vida humana con indiferencia. Punto número 7, prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Esa era la condición, hermanos queridos, en que cayó el mundo antidiluviano. Qué interesante. Fíjense lo que voy a leer aquí en Génesis. Dios predicó mediante Matusalén, Noé y otros. Dios les concedió 120 años de tiempo de gracia. Durante ese tiempo les predicó mediante Matusalén, número 1, Noé, número 2, y Enoc también, número 3. Ahí hay 3 ángeles, ¿ve? 3 personajes que predicaron en el tiempo de los antidiluvianos. Y muchos otros de sus siervos, si hubieran prestado atención al testimonio de esos fieles testigos,
Matusalén, Noé y Enoc, si se hubieran arrepentido y retomado a su lealtad, Dios no los hubiera destruido. Enoc dio su testimonio sin vacilaciones. Antes de la destrucción del mundo antediluviano, Enoc dio su testimonio sin vacilación. Se oyeron las voces de Noé y Matusalén. Dios resolvió purificar el mundo con un diluvio, pero su misericordia y amor dio a los antediluvianos un tiempo de gracia de 120 años. Durante ese tiempo, mientras estaban construyendo el arca, las voces de Noé, Matusalén y muchos otros se oyeron en forma de amonestación y súplica, y cada golpe dado en el arca era un mensaje de amonestación, hermanos queridos. Y nosotros tenemos el primero, segundo, tercer ángel, son los mensajes de amonestación para este tiempo. Allá en los días de Noé teníamos a Matusalén, Noé y Enoc, hermano. Se fijan cómo la historia, el Señor muestra el fin desde el principio. Algunos creyeron, otros apostataron. Durante 120 años Noé proclamó el mensaje de amonestación al mundo antidiluviano, pero solo unos pocos se arrepintieron. Algunos de los carpinteros que empleó para la construcción del arca creyeron el mensaje, pero murieron antes. Dios los mandó al descanso. ¿Se fijan? Así como Dios está mandando hoy día a muchos al descanso por misericordia, hermano. Mire cómo Dios nos muestra el fin desde el principio, antes del diluvio. Y otros de los conversos de Noé apostataron también. ¿Se fija? Muchos de los creyentes se mantuvieron en la fe y murieron triunfantes. Se mantuvieron en la fe, muchos de los creyentes se mantuvieron en la fe. Tenemos que mantenerlos en la fe. Y si el Señor nos manda al descanso, vamos triunfantes, hermanos queridos. La experiencia de Enoc, un sermón convincente. El sermón predicado por Enoc y su traslación al cielo fueron un argumento convincente para todos los que vivían en el tiempo de Enoc. Fueron un argumento que Matusalén, Noé podían usar con poder para mostrar que los justos podían ser trasladados, hermano. Miren cómo se repite eso. Gloria a Dios, hermano. Es como la historia, cómo se repite, hermano. ¿Se fija? El Noé moderno, el Matusalén moderno. También estamos usando también el testimonio, hermano, de aquellos, de Elías, que ellos fueron trasladados al cielo, de Enoc, que fue trasladado al cielo, de Moisés, que fue traspuesto después de su muerte y fue llevado también. Los 144,000 que serán trasladados al cielo sin ver la muerte, hermano. Fueron un argumento que Matusalén y Noé podían usar con poder para mostrarle a los justos. Hoy día tenemos que mostrarle a los justos que podían ser trasladados ellos también. Si se aferran a Cristo, si se aferran a la fe, si se aferran a nuestro amado Señor, que es la esperanza de vida, Cristo Jesús en nosotros, la vida espiritual de Cristo en nosotros. La asociación con los incrédulos ocasionó una pérdida. Los que creyeron cuando Noé comenzó a construir el arca perdieron su fe al asociarse con incrédulos que les despertaron todas las viejas pasiones de diversión y pompa. Cristo en guerra en los días de Noé. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo estaba empeñado en esa guerra en los días de Noé. Fue su voz la que habló a los habitantes del mundo antiguo en mensajes de amonestación, reproche. Era la voz de Dios a través de Noé, hermano, invitando a la gente.
Dio a la gente un tiempo de gracia de 120 años en los cuales podrían haberse arrepentido, pero eligieron los engaños de Satanás, eligieron los engaños de Satanás, y hoy día la gran mayoría está eligiendo los engaños de Satanás. Y perecieron en las aguas del diluvio, y hoy día muchos van a perecer con fuego cuando sea destruido este mundo. Comentario bíblico adventista, tomo 1, página 1102 a la 1103, hermano, todo lo que leí. Miren, hermano, ahora les voy a mostrar algo interesante, glorioso. 120 años, hermano. Y los 120 años se repiten, hermanos queridos. Recordemos que Noé, ahí en Génesis, mire qué interesante esto, mire qué glorioso, hermano, vamos a ver. Ahí en Génesis 7. Y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Ahora dice, Noé se mete dentro del arca, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raré sobre la faz de la tierra todo ser viviente. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de las grandes abismos. Cuando Noé, hermano, se metió dentro, tú y tus hijos y tu nuera al arca, entraron, y la puerta de la gracia estuvo abierta una semana, hermano. Noé entró el domingo, Dios le dijo, el primer día de la semana entra al arca, entró ahí. La puerta quedó abierta por una semana, por 7 días abierta, y Noé quedó adentro, hermano, durante esos 7 días estaban adentro. ¿Cuál fue la prueba de Noé después de los 120 años? ¿Cuál fue la prueba, hermano? Miren lo que dice Patriarcas y Profetas, la página 86. Escuchen la prueba que pasó Noé. Durante 7 días, después que Noé y su familia hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. No aparecieron señales. ¿Cómo estaría ahí Noé en su mente luchando, dudando? ¿Se cumplirá la palabra de Dios? Ya pasó el segundo día, el tercer día, el cuarto día. ¿Cómo estaría desesperado ahí Noé? Y hubieron entrado en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo, esa semana, se probó su fe. Se probó su fe. Fue un momento de triunfo, fíjense, para el mundo exterior, para los que estaban afuera. Fue un momento de triunfo esa semana. ¿Cómo tienen que haberse burlado de Noé? Noé, sal de ahí, mira, el primer día no pasó nada. Noé, sal de ahí, mira, el segundo día, Noé, no ha pasado nada. Y siguieron burlándose, tercer día, cuarto día, se mofaban, se burlaban. Era un momento de triunfo para ellos, para los que estaban afuera, y cómo ridiculizaban a Noé. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. La aparente tardanza, hay una tardanza ahí, hermano. Acuérdense que en las 10 vírgenes, en Mateo 25, también hay una tardanza. Tardándose el esposo. ¿Va a haber una tardanza? Como Dios nos muestra al final, desde el principio. Confirmaba la creencia de que el mensaje de Noé era un error y que el diluvio no ocurriría, a pesar de las solemnes escenas que habían presenciado al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca, a pesar de las solemnes escenas que veían cuando los animales entraban solos al arca, de 2 en 2, en orden. Al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca, el ángel de Dios cerraba la puerta
continuaron las burlas y las orgías hasta que se mofaron los hombres de las manifestaciones, señales del poder de Dios. Cuando cierra la puerta el ángel, seguían mofándose, ridiculizando, riéndose, burlándose, y se mofaron de las manifestaciones, señales del poder de Dios. Se unieron a una multitud alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes como una audacia violenta que no se habían atrevido a manifestar antes. Pero al octavo día, ¿a qué día? Fíjense, al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y los centellares de los relámpagos, hermanos queridos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca habían presenciado el mundo de esa generación cosa semejante. El temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que Noé tuviera razón? ¿Será posible? La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos. Sus espléndidos edificios, sus bellos jardines, alamedas donde habían colocado sus ídolos, fueron destruidos por los rayos y sus asombrosos fueron diseminados. Los altares donde habían ofrecido sacrificios humanos fueron destruidos. Hacían sacrificios humanos, hermanos. Por eso el paganismo viene todo de ahí. Muchos de los antidiluvianos viene el paganismo que se ha expandido al mundo entero. Por eso para la Navidad se adora al viejito pascuero. Caen ahí en esos ídolos. Para el Año Nuevo se adora al dios Janó, dios romano pagano. Oh, hermano, qué tremendo. Esa fue la prueba para Noé. Después de los 120 años, ahora la prueba para Abraham. Abraham también tuvo una prueba a los 120 años, hermano. Miren lo que dice la página 144. Miren qué tremendo, hermano. La página 144 de Patriarcas y Profetas. 144. La página 144 de Patriarcas y Profetas. Noten estos textos para que tengan la armonía de este mensaje de los 120 años. Es crucial, tremendo, glorioso. Cuando Abraham recibió esta orden, había llegado a los 120 años. ¿Se acuerdan? Cuando se le dio la orden de que Abraham tenía que llevar a su hijo en sacrificio. Se le consideraba ya un anciano, aún en aquella generación. Antes había sido fuerte para arrastrar penurias y peligro, pero ya se había desvanecido el ardor de su juventud. En el vigor de la virilidad, uno puede enfrentar con valor las dificultades y aflicciones, capaces de hacerle desmayar en la senectud, cuando sus pies se acercan vacilantes hacia la tumba. Pero Dios había reservado a Abraham su última más aflictiva prueba, su última más aflictiva prueba. Dios había reservado para el tiempo cuando la carga de los años pesaba sobre él y anhelaba descansar de la ansiedad y el trabajo. A los 120 años vino la prueba más aflictiva para Abraham. Dios le dijo, dame a tu hijo en sacrificio, llévalo. Isaac tenía 20 años, hermanos queridos. Pudo haber arrancado, pero no, fue obediente a su padre. Y los dos fueron. A Sara no se le dijo nada lo que él iba a hacer con Isaac. Y fueron allá, dice Génesis 22. Podemos leerlo ahí en Génesis 22, hermano. Mire qué interesante. Génesis el capítulo 22. Cuando dice ahí, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí,
Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas. Vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré a Abraham. El versículo 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Esa fue la prueba más aflictiva para Abraham después de los 120 años. A la edad de 120 años vino la prueba. A la edad de 120 años vino la prueba para Noé. Y para Moisés también vino la prueba más aflictiva y más severa. Éxodo 34, fíjense lo que dice Éxodo 34. Mire qué glorioso, hermano, qué tremendo, cómo la palabra se interpreta a sí misma, cómo la palabra nos va aclarando. Deuteronomio es Deuteronomio 34, hermano, Deuteronomio, el capítulo 34, anoten, Deuteronomio, versículo 7, era Moisés de edad de 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Ahora, patriarca y profeta, mire lo que dice en la página 504, hermano. Anoten esa página 504. La página 504 dice, ahí, voy a leer de la 503 abajito. Aquel mismo día Moisés recibió la siguiente orden. Sube al monte Nebo, Moisés, y mira la tierra de Canaán que yo doy a la heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte, Moisés, al cual subes, y sé reunido a tu pueblo. Deuteronomio 32, 49 al 50. A menudo había abandonado Moisés el campamento, en acatamiento de las órdenes divinas, con el objeto de tener comunión con Dios. Pero ahora había de partir en una nueva y misteriosa misión. Tenía que salir y entregar su vida en las manos de su Creador. Moisés sabía que había de morir solo. A ningún amigo terrenal se le permitiría asistirle, acompañarle en sus últimas horas. La escena que le esperaba tenía un carácter misterioso y pavoroso que le oprimía el corazón, le afligía el corazón, tenía agonía en el corazón. La prueba más severa consistió en separarse del pueblo que estaba bajo su cuidado, el cual amaba, el pueblo con el cual había identificado todos sus intereses durante tanto tiempo, pero había aprendido a confiar en Dios. Y con fe incondicional se encomendó a sí mismo y a su pueblo al amor y a la misericordia de Dios. La prueba más severa, hermanos queridos, consistió en separarse de su pueblo al que más amaba y solo tenía que ir a morir ahí, sin ningún compañero, sin ningún amigo, hermanos queridos, a los 120 años. Ahora, hermanos, para nosotros, para este tiempo, ¿tendremos la misma prueba? Hermanos, qué tremendo, miren qué glorioso. En 1888, hermanos queridos, ¿qué pasó en 1888? ¿Recuerdan? En la carta del 09, en esa carta de Australia, carta 09 del 05 de 1892, escrito en Australia, hermanos queridos. Vi algunos de ustedes en vuestras tiendas o en vuestras casas
arremedando o burlándose y haciendo toda suerte de moroma o de mofa de esos dos hermanos que eran el pastor John y el pastor Waggoner, hermano. Vi también que si hubiésemos aceptado el mensaje de ellos, del pastor John, del pastor Waggoner, deberíamos haber estado en el reino de Dios 2 años después de aquella fecha, pero ahora tenemos que retomar el desierto y vagar por 40 años más, dice la mensajera. Tenemos que vagar 40 años más, palabra inspirada por Dios. 1888, súmele 40 años, llegamos a 1928. Vienen los hijos, 40 años más de 1928, nos llega a 1968. Vienen los nietos. 1968, 40 años más, nos vamos al 2008, los bisnietos. 40 hacen 120 años en el 2008, se cumplen 120 años, hermanos queridos. Y la iglesia totalmente laodicense. Tremendo, hermanos queridos. 2008. Y saben ustedes que en 1996, dentro de esos 40 años, la iglesia tiró el logotipo del mensaje de los 3 ángeles, lo tiró a la basura por aceptar un logotipo satánico con una cruz invertida y con 3 6. Tiraron el mensaje del tercer ángel a la basura, lo pisotearon en 1996. ¿Cómo estaba la iglesia rechazando el mensaje del tercer ángel? A los 120 años, hermano. Y a los 120 años viene la prueba para nosotros, hermanos. Empiezan a correr 7 años. Y llegamos al 2015. Qué tremendo, hermanos queridos. Fíjese, hermano, la prueba para nosotros ahora. Esa prueba está en Joyas de los Testimonios, el tomo 2, la página 31. A los 120 años viene la prueba para nosotros, hermanos. Fíjese, ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, eso lo estamos viviendo, en inundaciones, tormentas, terremotos peligrosos por tierra y mar, todo eso lo estamos viendo ahora en estos momentos en toda Europa que están en invierno. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles, deben mostrar su testimonio, como Enoc, Matusalén, Noé, mostrarse fieles a los buenos principios. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, número 1. Cuando su ley sea más menoscabada, número 2. Entonces deberá ser más ardiente nuestro celo, número 3. Y nuestro valor y firmeza más inquebrantables, número 4. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba más severa. En este tiempo debemos tener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. Las naciones estarán de parte del gran caudillo rebelde, hermanos queridos. Y ya las naciones, las iglesias están ya de parte del caudillo rebelde. ¿O no lo vemos hoy día en las cumbres que hacen? Tremendo, hermanos queridos. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondido cuando el ardor de su ira
se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. Volvamos. Si Jehová es Dios, seguirle. Si Baal y en pos de él, seguirle. ¿De qué lado estaremos? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si Baal, ir en pos de Baal. Tiene que hacerse la decisión ahora. El Elías de este tiempo tiene que decir: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Malaquías 4, el Elías viene con el mensaje. Esa es la cita que Dios tiene para nosotros. Va a ser la prueba también. Cuando los campeones sean pocos, cuando vamos a estar solos, hermanos. Esa va a ser la prueba más severa para nosotros. Después de los 120 años, cuando entremos en la crisis y estamos ya entrando, ahora estamos solos, cada grupo en cada rincón de esta tierra, 2 o 3 estamos ahí congregándonos. Ya estamos ahí, hermano. Qué tremendo, lo estamos viviendo. Qué tremendo. Quiero dejar este tema hasta ahí, hermanos queridos, que reflexionemos. Para este otro sábado vamos a seguir con esta serie porque vamos a analizar, y voy a dejarlo para este otro sábado, vamos a analizar cuando dice uno será tomado y otro será dejado. ¿Quién fue, quién quedó y quién fue tomado? Porque hoy día el mundo evangélico dice que el que se salva es el tomado y el que se pierde es el que se quedó. Vamos a restaurar eso, hermanos queridos. Lo vamos a dejar para este otro sábado, ese estudio, hermano. Y vamos a llegar a la verdad correcta que debe predicarse a los hermanos evangélicos. Así que voy a orar. Querido Padre, que está en el lugar santísimo del santuario celestial al lado del arca. Gracias, Padre amante, porque usted nos muestra el fin desde el principio. Y usted nos ha mostrado en estos momentos cómo está la condición de este mundo. Es la misma condición que estaba en los días de Noé. Porque usted mismo lo dijo, será como los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Gracias, Padre, por mostrarnos estas gloriosas verdades. Gracias, Señor, porque así como Noé tuvo su prueba a los 120 años, Moisés tuvo una prueba después de los 120 años, Abraham a los 120 años, y nosotros también tenemos una prueba, y es la prueba más severa que debemos pasar. Ayúdanos y fortalezca nuestra fe a ser pregonero de la justicia, así como Noé lo fue, así como Enoc, así como Matusalén. Ayúdanos a predicar la justicia de Cristo en nosotros, la esperanza de vida. Gracias en estas horas porque lo pedimos por su Hijo, que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén y amén. Gloria a Dios.